El día de hoy vamos a iniciar las clases con el tema de arquitectura y clima. La estructura de esta presentación es introducción, variables, clima, bioclimatología. Vamos a ver unas pequeñas definiciones. ¿Qué es bioclimatología? Que nos dice que estudia la relación entre el clima y el ser humano. ¿Y para qué vamos a estudiar esto? Para entender el comportamiento del ser humano con la arquitectura. ¿Y cómo vamos a conocer esto? A través de los datos climáticos. ¿Y de dónde vamos a conseguir estos datos? Principalmente de las estaciones meteorológicas. Es importante que conozcamos algunos conceptos básicos de escalas climáticas, como es el macroclima, mesoclima y microclima. El macroclima son las condiciones climáticas más grandes, como es el caso de una región. Es decir, en la región de Arequipa tenemos temperatura, vientos, humedad, precipitaciones. Pues son datos que se dan a nivel global, ¿no? Es difícil que mientras esté lloviendo en esta región, cerca no esté lloviendo. O los vientos son muy similares y la temperatura es muy similar. En el mesoclima ya se crean diferentes contextos climáticos, como es diferente estar en un litoral, en un valle o montañas o en lugares donde hay muchos árboles o una urbe muy grande. Entonces se crean estos mesoclimas. Y el microclima es lo más próximo a nuestra área de intervención. Es decir, hay vegetación, hay materiales de diferentes tipos que nos van a condicionar la temperatura del aire, la humedad, ¿no? Es diferente tener 10 árboles a tener 2 árboles. Es diferente que nuestro entorno esté con cemento, hormigón, brea, colores oscuros a colores claros. Entonces, todas estas variables nos van a generar un microclima. Los datos climáticos van a variar en función de la radiación, temperatura, viento, humedad. Generalmente son las principales variables que vamos a analizar a lo largo del curso. Entonces, con estos datos nosotros vamos a poder definir el grado de confort térmico, el grado de confort visual y el grado de confort acústico. Pero en este curso vamos a estudiar solo en las dos primeras. Y para esto es necesario entender qué es la radiación solar. Ahora son conceptos bien fríos, definiciones generales, pero a lo largo del curso lo vamos a entender cuando hagamos nuestras simulaciones y tengamos que colocar estos datos en los diferentes software. Y para esto es necesario conocer el movimiento o el comportamiento de la Tierra para nosotros establecer o conocer cuál es la longitud de nuestra área de intervención, ya que esto va a hacer que nosotros establezcamos dónde vamos a orientar nuestras ventanas, principalmente nuestros vanos, ¿no? Y vamos a ver a lo largo del curso que la ventana es el componente arquitectónico más difícil, ya que se mezclan otras variables, ¿no? Nos va a garantizar el confort de, no sé, ventilación natural, iluminación natural e incluso la acústica. Entonces, lo lógico es que nosotros establezcamos un equilibrio de variables para satisfacer las mayores necesidades. Como les dije, estos conceptos, definiciones, debemos entender mejor a la hora de analizar los diferentes software, ¿no? Porque ahora son conceptos muy fríos, relativos, que al final nos vamos a olvidar, pero es importante que conozcamos o ya nos vayamos familiarizando con la altitud solar, el azimut, las cartas solares que antes se hacían a mano. Pues vamos a ver que ahora con ayuda del software nos va a ayudar bastante y nos va a ahorrar muchísimo más tiempo. Son ejemplos básicos de lo que es una carta solar, ¿no? Nos vamos a ayudar a interpretar cuál es el camino que hace el Sol a lo largo del día y durante todo el año y las estaciones del año. Y vamos a ver que dependiendo de nuestra latitud y longitud, altitud, vamos a tener diferentes datos para nosotros crear nuestras premisas de diseño. Antes teníamos que hacer nuestras fórmulas, ¿no? De la ley de cosenos
Y pues es algo inviable, ya que cuando uno diseña una casa y vamos a definir dónde va a estar ubicada nuestra ventana, qué dimensiones va a tener, pues no vamos a estar calculando, oye, cuáles son los cosenos, cuál es el ángulo de la altura solar. Es muy complejo y no es viable. Es por eso que con la ayuda de los software, hoy en día yo hago mi modelado 3D y lo puedo exportar y puedo hacer mi simulación y puedo saber exactamente cuál es la incidencia de radiación solar dentro de mi dormitorio o dentro de mi cocina o lo que yo quiera analizar. Otros datos importantes que también los vamos a conocer para crear microclimas y mesoclimas son, en este caso ustedes pueden ver el árbol, ¿no? Cómo puede realizar un microclima porque va a ver diferentes tipos de incidencia de radiación solar por reflexión, por onda larga, onda corta. Y estos pequeños datos los vamos a colocar en los software y vamos a ver que ya existen calculadoras automatizadas en los cuales nos va a decir yo que estoy debajo del árbol si siento confort o no en determinados climas. Entonces, como pueden ver, la aplicación de estos software nos van a ayudar bastante, pero también es importante que ya conozcan de estos temas y los diferentes tipos de radiaciones que existen. Ahora, es importante también definir acerca de radiaciones de onda larga y onda corta para nosotros definir acondicionamientos principalmente en las aberturas, porque es diferente hacer una abertura para uno que en hijitos, ¿no? En una necesito ganar energía y en la otra necesito protegerme de la energía. Entonces yo tengo que saber dónde voy a ganar y dónde voy a perder. Claro que es por sentido común, pero nosotros vamos a establecer científicamente con la metodología de la simulación, con estos software, qué es lo más óptimo para mí. Entonces vamos a aprender a leer este tipo de gráficos, cuál es la temperatura. En este caso es un gráfico de Arequipa. La temperatura en Arequipa es constante a lo largo de todo el año. Esta es una simulación que se ha hecho en el software de Ecotech Autodesk, que lamentablemente ya ha dejado de producir, pero el creador de Ecotech, que es Andrew March, tiene su página web en donde las aplicaciones que él hace son gratis, ¿no? Entonces, si alguno quiere o tiene curiosidad de establecer o conocer más de esto, puede entrar a andrewmarch.com y ver estas plataformas. Otro tipo de software que vamos a analizar es el de Climate Consultant, que es gratis también, a diferencia de Ecotech, que no es gratis, bueno, se pagaba, como les dije, ya no son nuevas versiones, ya básicamente caducó. Y este programa Climate Consultant sí es gratuito y es bien versátil y muy fácil de aplicar. También en la siguiente clase perdón, en el siguiente tutorial lo vamos a ver. También tenemos que conocer acerca de la masa de vientos, ya que nos va a permitir leer cuál es la dirección del viento, cuál es la intensidad y dirección del viento. En este gráfico podemos ver el de Arequipa y nos dice que tiene una orientación predominante del noreste al sureste, ¿no? Claramente podemos ver ahí los gráficos más grandes, más pequeños, pero como les dije, vayan familiarizándose porque cuando hagamos nuestra simulación vamos a entenderlo muchísimo mejor. El tema del viento es bien complejo hacer una simulación hasta hace muy poco, pero hoy en día con la tecnología que viene cómo se hace una simulación en las máquinas industriales o automóviles, está pasando que lo han adaptado para el tema arquitectónico y pues es fácil analizar o saber por dónde van a venir los vientos de acuerdo a nuestro contexto o área urbana o rural, ¿no? Es diferente la dirección del viento si hay un bloque de árboles o si tenemos un edificio de 10 a 15 pisos, pues va a alterar totalmente la dirección y la intensidad del viento.
Otro dato importante es la humedad relativa, ¿no? Que hasta dónde, cuáles son los límites permisibles máximos y mínimos para que exista un confort térmico respecto a la humedad. Si bajamos al 30% de humedad, es un clima muy seco, pero si excedemos el 90% de humedad es muy húmedo, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene 100% de humedad y Arequipa tiene entre 25 y 30%. En conclusión, Arequipa pues, tiene un clima muy seco y Lima un clima muy húmedo. Y para esto vamos a ver que existen diferentes estrategias, ¿no? ¿Y por qué en Arequipa necesitaríamos que haya fuentes de agua o este tipo de acondicionamientos? Porque el clima es muy seco y al nosotros generar estas fuentes, piletas, hacemos que el aire se humidifique. Y también mucha vegetación, ¿no? Va a hacer que haya una mayor humedad. Ahora, como datos climáticos, existe esta clasificación que nos da la norma 2014 EM 110 y nos dice que existen 9 zonas bioclimáticas. Arequipa se encontraría en la parte de mesoandino. Ustedes que han elegido los diferentes climas de acuerdo a las estaciones meteorológicas, también tenemos que saber identificar en qué zona climática estamos. Entonces tienen que revisar este Decreto Supremo 006 EM 110 que habla acerca del confort térmico y confort lumínico, tanto natural como artificial. Archivos climáticos, ustedes pueden entrar a la página energyplus.net y van a encontrar datos climáticos. Pues es muy limitado, solo van a encontrar de Arequipa, Cusco y Lima. Pero yo les estoy pasando otro link acerca de One Building, climateonebuilding.org, en donde encuentran archivos actualizados y de todas las regiones del Perú. Ahora, vamos a ver la bioclimatología aplicada a la arquitectura. Y esto nos va a definir las estrategias bioclimáticas, ¿no? Esta es la carta bioclimática de OLGI, que generalmente era utilizada para áreas exteriores. Es decir, si yo quería analizar un parque, un patio, utilizaba esta carta bioclimática de OLGI y me decía qué estrategia debería aplicar. Primero nos decía un diagnóstico, en esta área exterior hay mucho sol, hay mucho frío, hay mucho viento, es muy húmedo, entonces, ¿qué estrategia yo debería aplicar? Y la carta bioclimática basada en Gibboni es para áreas interiores, es decir, al interior de un dormitorio, al interior de cualquier tipo de edificio. Y también, de acuerdo al clima, nos iba a establecer qué estrategia deberíamos aplicar o qué porcentaje del día yo estaba en una zona de confort o desconfort, ¿no? Entonces, dependiendo dónde caía los datos climáticos en esta carta bioclimática psicométrica, yo tenía que establecer las estrategias de ventilación natural, aire acondicionado, ganar energía, humidificar, etc. Igualmente, ¿no? Antes de todo esto se hacía manualmente, pero hoy en día con el software vamos a ver que es instantáneo y simplemente tenemos que interpretar esto para nosotros luego aplicarlo a nuestros proyectos arquitectónicos, ¿no? Estas son las estrategias tanto para el frío como para el calor. Para el equipo que hace frío en las noches, deberíamos aplicar la masa térmica para calentamiento y también el calentamiento solar. Y en el día que hace calor algunas veces, pues la ventilación natural, enfriamiento evaporativo. Entonces en Arequipa tenemos frío y calor, ¿no? No tanto calor, pero más frío. Si estuviéramos en Iquitos, teníamos que aplicar todas las estrategias para calor. Ahora, algunos programas bioclimáticos teníamos, ya les dije, el Climate Consultant, Weather Tool, ABC, Meteonor. Existen un sinfín de programas que lo vamos a ver simplemente como curiosidad, o si alguno desea, pues también lo puede aplicar. Pero en el curso nos vamos a enfocar en este software de Grasshopper y sus plugins, porque como les dije, integra todo
todo tipo de simulaciones en un solo software y no tenemos que estar, pues, estar cambiando de software porque muchas veces ni son compatibles con las plataformas que más usamos, que es Archicad, Revit o SketchUp. Y pues tenemos que hacer un doble trabajo porque nuevamente hay que modelarlo y es muy tedioso. Entonces lo ideal es que esto sea viable. Yo hago mi modelado ya sea en Archicad o en Revit, lo puedo exportar y puedo hacer el análisis climático de ventilación, iluminación, energía en un solo software. Entonces el siguiente tutorial va a ser, vamos a ver este tipo de programas para que ustedes de igual forma los conozcan. Eso es todo.